Muy buenas tardes a todas las personas que están ya conectadas. Muchas gracias por la puntualidad que los caracteriza. El día de hoy voy a conversar por tercera vez con Analina Viano. No la hago esperar más y la traigo a la pantalla. Hola Analia, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado nuevamente la Hola invitación. Johnny, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionado de nuevamente conversar contigo por tercera vez. Es una persona muy agradable y siempre esa sonrisa que te caracteriza. Analia, ¿cómo has estado en estos tiempos? Hace algunos meses que no sabía de ti. Todo bien, todo muy bien, siguiendo en este camino hermoso del despertar, ¿no? De recordar quiénes somos y bueno, eh, maravillada por las cosas que me fueron sucediendo y que intento compartir con las personas para que sea lo mejor para ellos también, ¿no? Para que todos puedan recordar el potencial que traemos. Claro que sí. Las Así dos que veces bueno, es anteriores, contar en esta charla las nuevas experiencias, digamos, que pueden claro, servirle claro. a los demás. Las dos últimas veces que nos reunimos, fue muy interesante escucharte y por lo que me venías diciendo, ahora estás explorando, digamos, nuevos caminos en el que puedes brindar algo diferente o en todo caso agregar algo nuevo a lo que ya venías Agregar. haciendo. Ujú. Exactamente, Sí, sí, agregar. sí. Sí, Es agregar, es como que todo va cerrando, que todo va cerrando de alguna forma, ¿no? Desde que yo comencé las primeras charlas, la primera charla que tuve con vos, claro. Johnny, me parece que hablamos todo del tema de la biodescodificación, Sí, que es lo que fue la puerta de entrada a mi camino del despertar de la conciencia. Eh, y bueno, y hay toda una parte mía que muy poca gente conoce, que bueno, sobre todo mi hija Carolina, a la cual vos conocés, claro. que es un ser muy conectado, y ella me inicia de alguna forma en este camino, me hace recordar, ¿no? Cuál era el propósito de mi alma. Claro, claro. Así que bueno, a través de haberme encontrado con una persona en Capilla del Monte, ella me lleva de un señor que hacía imposición de manos para sanar por un tema de salud que yo traía. Yo era una persona muy mental, muy cerrada en mis juicios, en mis creencias, muy nada que ver lo que soy ahora. Bueno, y a raíz de la experiencia que tengo con esta persona, cuando me impone sus manos, que después, por lo que fui explicando, él en realidad me saca de mi cuerpo físico, ¿no? Y reconecta algo, algún cablecito ahí en mi alma para que yo pueda recordar. Y a partir de eso empiezan a darse cosas en mi vida, aparece la biodescodificación primero, Claro. eh, el árbol genealógico, que es lo que más me gustó y trabajé durante tantos años, eh, poder encontrar, primero con la biodescodificación, Ujú. entender que todo lo que pasa en mi cuerpo y en mi vida, no solo en mi cuerpo, en mi vida, tiene que ver con mis pensamientos, con mis Claro. creencias. Eso hace que yo perciba la realidad de determinada forma y mi cuerpo o mi realidad responden a lo que yo pienso y siento. Y si los pensamientos y la percepción que tengo de la realidad es muy fuerte en base a mis juicios, puedo hacer enfermedades graves, ¿no? Y bueno, desde la biodescodificación en realidad la enfermedad no existe, sino que son programas biológicos Claro. que el cerebro interpreta mi conflicto y biológicamente me va a querer ayudar. Y nosotros lo llamamos enfermedad, pero en realidad es un programa biológico que obedece a eso. Y bueno, el poder aprender todo eso llevó a que yo pueda ir sanando todo lo que físicamente estaba mal en mí, ¿no? Claro. Poder interpretar eso y luego lo que me apasionó y trabajé mucho durante todos estos años es poder ver cómo esa forma que yo tenía de percibir la realidad, de percibir la vida, estaba basado en las creencias que yo traía de mis ancestros, ¿no? Traemos una forma de pensar, estamos programados de determinadas formas con los pensamientos y las creencias del clan, Claro. y Claro. eso es lo que nos lleva a percibir la vida de diferentes formas. Y bueno, Yo hasta ahí yo venía con todo esto. Claro, claro, me acuerdo perfectamente de todo eso y por supuesto que sí, Carolina, una persona también muy, muy linda y muy expresiva.
sí, Este, Fíjate que todas las personas, después de que tuviste con presentaciones conmigo, siempre me preguntaban, ¿no? Oye, ¿cuándo le invitas a Analia? ¿Cuándo le invitas? Y curiosamente, sucede precisamente casi por coincidencia, ¿no? Analia, tú te acuerdas la primera vez que hablamos, ¿no? Cuando yo te conocí, conversamos y qué sé yo. sí. Después, la segunda vez te dije, "Oye, Analia, este, este, se te ve diferente, se te ve una persona que obviamente ha evolucionado en el aspecto energético, pero se manifiesta también en tu cuerpo físico. Y ahora también te digo lo mismo, mira, creo que nos vemos después de un año casi, y otra Analía, o sea, chamaca, o sea, súper, súper joven. Exacto, es que me han seguido pasando cosas que yo digo, si yo hubiera percibido las realidades que me tocaron vivir desde la Analía que era antes de todo esto, seguramente no estaría más en este plano, ¿no? Porque mi cuerpo tal vez hubiera manifestado enfermedades o síntomas que me hubieran sacado de acá. Pero con todo el aprendizaje que había venido haciendo durante tantos años, pude procesar todo lo que me fue pasando, entenderlo, experimentarlo, cada emoción, cada sensación, y eso es lo que me llevó a poder trascender todo esto y seguir evolucionando, ¿no? Y sabiendo que todo esto que estaba pasando era algo que mi alma tenía que aprender y trascender. Eh, Me pasaron situaciones que, bueno, de mis 4 hijas, yo ya había contado la última vez que se habían ido a vivir a otro lado, pero por acá Sí, cerca, pero después, en el último transcurso, 2 de ellas, las más chicas, se van a vivir a Europa. Y cuando se va la más chica, bueno, sí, ahí me, me golpeó un poquito, ¿no? Y ahí quedé como en un limbo, digamos, no sabía para dónde seguir con el tema mío de las consultas y la claro, descodificación. Y bueno, ahí fue que consulté mi carta astral, tengo una persona amorosa que me la había hecho hace muchísimos años. Cuando yo empecé con todo esto, estaba apenas empezando y por curiosidad, no tenía idea de lo que eran estas cosas, me fui a hacer la carta y ahí la señora me había dicho, ¿no? Que mi alma era un alma muy vieja, que ella había reencarnado muchas veces, y que en una de mis vidas había sido muy egoísta, que no había compartido la información que yo tenía, ujú, y que en esta vida se me iba a dar la oportunidad de, de contar y compartir información. Para eso se ujú. me había dado el don de la palabra. Y me dijo, vas a ver que la gente se va a acercar a charlar con vos, se van a reunir a escucharte. Yo hace 9 años atrás decía, ¿de dónde sacó esto esta mujer? Y bueno, y ahora después que estuve en esta situación volví a verla y ella me dijo que iba a haber un cambio en mi camino, que ahora me empezaba mi etapa espiritual, que me quedé tranquila que ya me iba a dar cuenta por dónde tenía que seguir. Y así fue, porque todo es mágico, ¿no? La magia la crea uno, pero cuando uno confía y fluye, Claro. las cosas se van dando. Y se ve, o sea, normalmente a veces uno ve algo que como que no está en concordancia con lo que está sucediendo, pero verte a ti, evidentemente que la manifestación es armónica. Y entiendo que no solamente es un aprendizaje el que tú has tenido o estás teniendo, sino que claramente lo estás aplicando y por lo menos se emana desde tu ser. Eso es impresionante. ¿Qué es lo nuevo? Quiero saber qué has introducido ahora A mi en vida, esto, sí, a a esta tu vida. experiencia. Sí. ¿Sabes una cosa? Bueno, Acabas de a decir mí bien, a me, tu vida. sí, Lo has dicho sí. súper bien, porque creo que cuando uno introyecta a su vida, ahora puede, ¿no? Emanarlo. Entonces, cuéntame, ¿qué es lo nuevo que has introducido a tu vida? Exacto. Bueno, en las últimas consultas que hice, en los últimos 2 años más o menos, me pasó de que consultantes míos estaban transitando situaciones
donde estaban algún familiar, algún ser querido pasando por un momento terminal, ¿no? Por una enfermedad terminal y demás. Y me decían, Analía, orientame, ¿qué hago? ¿Qué digo? No sé, bueno, yo intuitivamente, no sé, me salían palabras, ¿no? De decir, de lograr de estar en paz, de perdonar, de liberar, bueno, yo acompañaba desde lo que me salía. Fueron experiencias muy fuertes porque, bueno, tenían que despedirse del padre o de un hijo o del marido. Me tocaron situaciones así muy fuertes. Y, y bueno, era algo que intuitivamente me salía, me buscaban para eso y me salía. Y en el año pasado, ahora, hace 3 meses atrás, una amiga en una situación de una enfermedad terminal, que ella no creía en absoluto en la energía, en la espiritualidad. Es más, cuando yo empecé todo esto, ella me decía que no compartía, ella me lo decía en la cara, no comparto en absoluto el camino que tomaste y demás. Y bueno, cuando su situación se hizo más crítica, ella me llama para que le cuente, ya como en un momento de desesperación, ¿no? Un poquito de qué se trataba lo que yo estaba haciendo, de qué se... Entonces empecé a explicarle primero sobre lo que estaba pasando en su cuerpo, por qué había aparecido esa enfermedad, por todas las incoherencias emocionales en las que había vivido, por las cosas que no se había animado a hacer, por las cosas que se cayó, por las cosas donde no accionó, donde no se fue, donde, bueno, un montón de cosas que ella pudo entender. Después, bueno, una vez quiso que pruebe pasarle energía y le pasé a Qualit, que es lo único que sé hacer yo, y lo sintió maravillosamente. Entonces me decía que vaya porque charlar conmigo y que a ella le hacía bien. Y bueno, ya en la parte final, digamos, bueno, fue una experiencia muy fuerte para mí y creo que para ella también. Y lo que me dejó tranquila es que ella se pudo ir en paz, ¿no? Porque pudo perdonar, pudo perdonarse, pudo soltar. Ella me decía cada vez que iba a verla, vos que sabés todo, ¿cuándo me voy a morir? Y yo le decía, no, cada uno se va a morir en el momento que se tenga que morir. Lo importante es tener el corazón en paz, perdonarse y demás. Y bueno, fue una experiencia, yo sé que ella lo logró, irse en paz. Y bueno, y eso, yo ya había escuchado hablar que te mencioné antes, cuando hablamos ayer, de la tanatología, ¿no? La tanatología, tanato significa muerte, el estudio de la muerte, que es la muerte, ¿no? Desde la medicina también se estudia, desde la ciencia, porque el que cree que somos solamente un cuerpo con mente y emociones, cree que cuando... Yo no había escuchado nunca antes mucho acerca de eso. En realidad muy poco he sabido acerca de la tanatología. Por eso es que estaba muy interesado en oírte con respecto a eso, desde que es algo nuevo que acabas de introducir am, a tu vida, ¿no? Acá A la estamos. experiencia. Sí, Sí. así que, Bueno, dale. lo que decía era que si uno cree que solamente somos este cuerpo físico, mental, emocional, cuando el cuerpo muere, ya está, ¿no? Todos dicen, nadie de que murió volvió para contar. Y bueno, y para hacer antes de ponerme a explayarme en este tema, cuando uno hace desde la biodescodificación, ¿no es cierto? Y el árbol genealógico, y, y yo explico siempre a los consultantes, los pensamientos y las emociones son energías, porque si yo te digo, dame un pensamiento en la mano o dame una emoción, no me lo puedes dar porque Claro, es energía, ¿no? ¿Y esa energía qué es? ¿A dónde está esa energía? Vibra en nosotros y transforma nuestro cuerpo y nuestra realidad, pero no la podemos ver, porque eso pertenece al alma. claro. Entonces, cuando pasa lo de mi amiga, que yo voy a ver de vuelta mi carta astral y me dicen de la parte espiritual que ahora venía para mí, yo ya había escuchado hablar de la tanatología, pero era algo que me daba un poco de miedito, así no, todavía no estaba preparada, se ve. Y bueno, me aparece justo una propaganda de una formación en tanatología y la tomé.
Y cuando empecé a estudiar y a leer, me di cuenta que muchas de las cosas que yo había hecho con algunos consultantes o con mi amiga, o sea, gracias a Dios las había hecho bien. Y eso fue algo que me hizo como un cierre, te decía yo, como un broche de oro a todo lo que yo vine haciendo estos años, ¿no? Porque en realidad la vida es del alma, lo que muere es el cuerpo. Claro, Y, el opuesto a la muerte no es la vida, lo opuesto a la muerte es el nacimiento, porque el alma es la que tiene la vida. Y el alma, cuando entra al cuerpo que encarna, tiene una experiencia y luego desencarna y la vida sigue del alma. Entonces, eso es para las personas, por supuesto, que ya pueden creer y poder estar seguros de la reencarnación, ¿no? Que es el alma, y como yo siempre lo explico, como lo dice Carolina, que me encanta, que es, o sea, Dios es la fuente, el todo, una fuente de luz y amor. Y salen como rayitos del sol o como chispitas con todo ese potencial de la fuente y se encarnan en un cuerpo para tener una experiencia aquí en el planeta, en la Tierra, ¿no? claro, Pero cuando el cuerpo físico muere, esa alma tiene que volver a la fuente. Y, y nadie trabaja, de lo que yo pude ver ahora, nadie se ocupa en preparar al alma para que cuando llegue el momento de partir, porque yo ni desde que nacemos lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir. claro, Y nadie se prepara para ese momento, ¿no? Nadie se prepara para ese momento. Entonces, el alma tiene su cuerpo emocional y su cuerpo mental. Y cuando desencarna, se lleva esa información emocional y de los pensamientos. Entonces, generalmente decimos, bueno, ya murió, ahora está en paz, está descansando en paz. No, yo diría, porque si la persona se fue en una frecuencia muy baja, con pensamientos muy negativos, en una emocionalidad muy claro, negativa, con rencor, con culpa, el alma no se va a elevar rápidamente a la luz, ¿no? No va a volver al origen enseguida. Entonces, eso es lo que no sabemos y eso en la tanatología podemos ayudar en el proceso del duelo al familiar que queda y también ayudar a la persona que va a morir, ¿no? Para que lo pueda hacer en conciencia y en paz y en amor. Pero eso nadie lo hace prácticamente. O sea, nadie se ocupa porque nadie no se conoce mucho claro, de esto. O sea, creen que claro, cuando uno se muere ya está y se va al cielo. No, si te moriste en una frecuencia muy baja, no te vas a ir al cielo enseguida, digamos. Te vas a quedar en lo que se claro, llamaría el purgatorio. Ahí el alma tiene que pasar por o sea, cuando el alma sale del cuerpo, pasa por un montón de etapas, tenemos un montón de trabajo que hacer. Por eso lo importante es irse de acá lo mejor preparada posible, ¿no? claro, Entonces, esta experiencia que yo tuve con los consultantes y con mi amiga, me hizo comprender mucho todo esto. ¿Y por qué te digo que me cierra con lo de la biodescodificación y demás? Porque si uno cree en la reencarnación, supongamos que en una vida yo fui, fui mala persona, abandoné a mis hijos, fui mala, ¿no? Entonces, cuando yo logro llegar arriba, me hacen ver la vida que llevé, me dice, claro, mira, acá hay que reparar esto, esto, esto y esto, y tenés la posibilidad de volver a encarnar para reparar. Entonces, si yo tengo que reparar el abandono, reparar el maltrato, reparar la injusticia, o sea, esas cosas que yo hice mal, porque también cuando me hacen ver mi vida de arriba, yo experimento lo que le hice sentir al otro, ¿no? claro, Entonces yo puedo decir, sí, yo quiero seguir evolucionando, seguir pasando de grado y quiero volver y reparar eso. Entonces el alma, porque siempre se dice, ¿no? Que el bebé, el alma que viene al bebé, elige a la mamá y al papá. ¿Por qué ujú, elige a la mamá y al papá? Porque elige la mamá y el papá con todo el clan atrás que le van a ofrecer las experiencias necesarias para vivir esa realidad que necesita vivir para evolucionar y trascender y claro, evolucionar. Entonces, si yo abandoné, voy a vivir una realidad donde me sienta abandonada. Entonces voy a decir, ay, qué mala suerte que tengo. Mira, mis padres no me abandonaron, mi pareja me abandona, yo que claro, soy buena, que doy todo con mi amor, con todo mi cariño, recibo esto del otro lado. Entonces las personas viven mal, se enferman,
con la biodescodificación podemos buscar el abandono en el clan, pero lo más importante es buscarlo en la vida pasada. Entonces, si yo puedo hacerme consciente y vivir la experiencia del abandono y abrirme a vivir la experiencia y entender que yo eso se lo hice a otra persona en otra vida, entonces puedo decir desde lo más profundo de mi corazón, si yo en otra vida hice esto o algo peor, yo pido perdón y me arrepiento, porque el perdón es lo único que nos va a sanar. Claro. Y la experiencia se desarma, y yo sigo evolucionando. Entonces, la mayoría de las personas cuando sentimos cosas así muy negativas con respecto a una relación de pareja, a la infidelidad, ¿no? Pareja que está todo infiel, infiel, infiel. Y si yo en otra vida fui el infiel, ahora estoy experimentando lo que le hice sentir al otro. Estoy sanando, entonces no lo voy a tomar como una mala suerte, sino como que es la oportunidad de experimentarlo y soltarlo y pedir perdón, ¿no? Y así seguir el camino de la evolución. Entonces nada es mala suerte de lo que me pasa. Claro. Y es una forma distinta de ver la vida. Hay personas que lo pueden comprender, hay personas que todavía no. ¿Y en qué momento comienza Pero, esto, Analía? Por ejemplo, una persona que entiende lo que tú estás proponiendo, ¿no? Y dice, es verdad, ¿cómo empieza a reparar para que cuando llegue ese momento, el desenlace, eh, lo haga de la manera más conveniente, ¿no? Y poder continuar esa evolución en alguna otra dimensión o en otro plano. lo primero es poder hacer consciente las experiencias que estoy viviendo. Generalmente las personas no quieren hablar del problema, no quieren hablar de la situación que están viviendo, tratan de decir, bueno, me voy. Hay una imagen que se comparte mucho en Instagram que es un hombre en una barquita que se va y dice, ¿a dónde te vas? Y lo que llevas dentro lo vas a llevar a donde vayas, ¿no? Entonces dice, no, me voy a vivir a otro país, no, me separo y después formo otra pareja, pero si yo la información que tengo adentro la sigo llevando conmigo. Entonces lo importante es eso, abrirse a vivir la experiencia, no tener miedo y sentirlo. Por eso digo, cuando mis hijas se fueron, yo me abrí a sentir eso. Digo, tal vez en otra vida yo hice esto, ¿no? Me fui, a lo mejor no me fui por mala, hay gente que se fueron en la guerra y dejaron la familia y nunca más se vieron, pero Claro. yo en otra vida le ocasioné esta situación. Es verdad, algunas personas, asumo que tuvieron experiencias un poco más difíciles de las que uno puede imaginarse, como bien lo mencionas, ¿no? No sé, experiencias en la guerra o cosas muy fuertes, pero asumiendo, digamos que eso es así, o sea, la persona, ¿cómo comienza a organizarse, mejor dicho, o a prepararse para este momento? Bueno, primero, siempre haciendo consciente lo que estoy viviendo, buscar ayuda con especialistas, terapeutas que te puedan guiar, ¿no? Ujú. Ahora hay mucho, gracias a Dios, hay cada vez más personas que te pueden guiar en el camino, porque por ahí uno puede tener la intención, pero no sabe cómo. Y hay muchas Claro. personas que saben cómo colaborar en esto, ¿no? Que ya han vivido la experiencia, que son almas más evolucionadas y que nos pueden guiar, como me están guiando a mí. O sea, eh, si uno se dispone y realmente quiere sanar, quiere evolucionar, la magia ocurre, ¿no? Como la última charla que tuvimos, Johnny, que era el genio de la lámpara eres tú, ¿no? O Claro. sea, eh, es como yo me dispongo en el pensamiento y la emoción para que todo se vaya dando. Yo cuando estaba con mucho problema de salud y empecé este camino, yo busqué a las personas en las cuales yo, sin saber todo esto, ¿no? Hace muchos años atrás, sentía que había algo pendiente y dije, bueno, el resto de mi vida yo quiero estar en paz. Si yo te hice daño, yo te pido perdón, y si yo siento que vos en algún momento me heriste, yo te perdono. Y no dejar nada pendiente. Eso es tener el alma tranquila. O sea, porque la mayoría de las personas dejamos todo pendiente, total, nadie se va a enterar, total, en algún momento va a pasar, total, bueno, ya viví toda la Claro. vida así, sigo viviendo un poco más y listo. ¿Pero por qué? Porque no sabemos esto de que cuando el alma se retira del cuerpo, se lleva toda la información. A mí me gusta como lo explica Jocelyn Arellano, que dice que tenemos este cuerpo físico,
este cuerpo físico con su cuerpo etérico, que es el cuerpo energético bien pegadito al físico, ¿no? Claro. Que cuando el cuerpo físico muere, ese cuerpo etérico, energético, en 72 horas se apaga definitivamente. Entonces las profesoras en tanatología dicen que a veces la persona no pudo sanar. Supongamos, no, yo falleció un ser querido que sé que tiene un montón de cosas pendientes y no se va a ir en paz. Entonces, las profesoras nos enseñan que el oído es lo último que el alma desconecta. Entonces podemos acercarnos, bueno, yo lo voy a decir, hay personas que por ahí no lo van a tomar a bien o les va a resultar un poco fuerte, pero a mí me encantó aprenderlo y ya se lo pude transmitir a algunas personas que lo hicieron en este poquito tiempo que yo empecé con la tanatología, que justo falleció algún ser querido, y yo le dije, ¿te animás a hacer esto, ir a la sala velatoria y hacer esto, esto y esto? Y lo hicieron. Y yo me sentí emocionada, ¿no? Es el hecho de decirle, por ejemplo, el nombre de la persona, Juan, bueno, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, Juan, decírselo al oído, a la persona que ya falleció, que sabemos que le quedaron cosas pendientes, que no pudo resolver. Juan, lo que sucedió es que tu cuerpo físico murió. Estamos, no sé, en tu velorio. Pero tu alma sigue viva en un plano que no necesita cuerpo. Así que pide ver la luz, busca la luz y ve a la luz. Nosotros te amamos, estamos agradecidos de la experiencia que hemos vivido y te pedimos que vayas a la luz. Si no la ves, pedí verla y verás la luz. Simplemente con esas palabras, el alma capta enseguida y busca la luz. Y va a quedar en el bajo astral, sufriendo, digamos, hasta que lo vengan a rescatar. Entonces podemos de diferentes formas colaborar con esto, ¿no? Si lo podemos trabajar antes nosotros, bárbaro. Pero si la persona no lo pudo hacer, podemos colaborar también. Y bueno, ya a algunas personas le dije esto y lo han hecho en la sala velatoria, se animaron a acercarse y decirle eso al oído. Es más, las profesoras cuentan que a veces qué lindo lograr que toda la familia pueda, porque el velorio en sí es el momento en que las personas están acompañando, todos pensamos en el cuerpo físico que ya no vive, pero en realidad es un momento tan trascendental como el nacimiento, porque es el alma que sale y se eleva, y ese acompañamiento es el que tenemos que hacer, ¿no? Al alma. Entonces todos los seres queridos, decirle cosas lindas, decirle que lo liberamos, que vaya a la luz, que muchas gracias por todo lo compartido. Y son formas diferentes de ver la muerte. Hay personas que ya lo pueden comprender y hay personas que no quieren ni siquiera Claro. escuchar hablar, como yo unos años atrás que todavía no me animaba, ¿no? ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, en el dolor que puede tener una persona como consecuencia de una patología muy agresiva, ¿no? En el instante final, o el dolor que pueda sentir una persona, no por una patología, sino por un asunto emocional que de repente nunca pudo repararlo con algún ser querido, una disputa o algo así. En ambos casos, digamos, esa guía ayuda a la persona a liberarse Siempre, y... sí, siempre ayuda. Y generalmente cuando el dolor físico se sufre un dolor físico muy grande, ahí mismo la persona va trabajando, ¿no? Va liberando lo emocional a través del dolor. Eh, nos explicaban también los profesores que en caso, por ejemplo, de que las personas que mueren de forma instantánea o en un accidente o en no sé, por un ataque cardíaco, que a lo mejor la persona estaba en conciencia de todo esto, pero cuando la muerte es en forma repentina, el alma queda como un poco desorientada, no sabe si está o no está en el cuerpo, qué pasó. Entonces también es conveniente siempre decirle al oído esto, ¿no? Al alma para que pueda encontrar enseguida el camino y elevarse. Generalmente las personas que mueren emocionalmente, como vos decías, muy bajo, necesitan por favor ayuda, digamos, ¿no? Si uno sabe que un ser querido Claro. murió teniendo un conflicto emocional muy grande, porque si no les cuesta muchísimo elevarse, les cuesta muchísimo elevarse. Entonces,
sabiendo todas estas cosas, digo, son todas cosas tan simples, porque son todas cosas tan claro, simples, que uno, ¿cómo puede colaborar? ¿No? Entonces yo digo, me veo, no sé, en mi última etapa de la vida, porque yo creo que esto hizo como un cierre a todo mi camino en esta vida, en esta experiencia de vida, el hecho de decir, bueno, ayudar a esa alma y ayudarla a que se eleve, ¿no? En amor, en luz y en paz. Y bueno, y luego tenemos todo este camino que recorrer hasta que llegamos allá y después ver si queremos volver o no. Y hay muchas situaciones que yo sin saber en las consultas por ahí decía algo de esto, bueno, se ve que como dije en otra vida habré sido tanatóloga o algo por el estilo porque me fluye muy fácil desde antes de ponerme a estudiar esto. claro. Eh, pero hay muchas situaciones de vida muy dramáticas con respecto por ahí a experiencias de vida, especialmente con hijos o con situaciones que vos decís, ¿cómo puede pasar una cosa así? Pero bueno, las almas antes de venir ya planifican todo lo que va a pasar, lo que van a ver. Según la experiencia que yo tengo que venir a resolver, según el daño que he hecho antes y quiero resolverlo, por eso se dice, no, bueno, si no lo paga en esta vida será en otra, Claro, pero es que se paga, es que se paga, o sea, el alma decide, elige venir para seguir su camino y, y se, bueno, y se va evolucionando, se va claro, evolucionando. claro que sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, digamos, yo que asumo que todavía tengo un buen tramo por recorrer, pero quiero ya organizarme un poco más internamente, ¿no? Y empezar a, de alguna forma, reinterpretar en todo caso, ¿no? Todas esas experiencias que me pueden estar causando algún daño o dolor. En esos casos, por ejemplo, ¿cómo tú orientas a las personas para que Bueno, puedan por sentirse eso yo decía, tranquilos? hacer una anotación de los pendientes que tengo, ¿no? Primero. Me pasó con un consultante, por ejemplo, que el papá estaba eh, en un momento terminal y él tenía mucho pendiente con su papá. Entonces me dijo, Analía, antes de que yo empiece con la tanatología, me decía, orientame qué hago, que yo quiero que todo quede en paz con mi papá, quiero, bueno, y no sé, yo le fui diciendo, pero él la verdad que tiene un espíritu maravilloso, un alma maravillosa, y pudo, en el lecho de muerte del papá, 2 o 3 días antes, pudo hablar con su papá, pusieron las cosas en claro, se pidieron perdón, se Ujú. abrazaron y se limpió todo ese dolor y esos malos entendidos que hubo durante años y que los hicieron vivir un poco separados, un poco enojados y que no valía la pena. Y él dijo, no, yo quiero que esto quede sano antes de que mi papá se vaya. Y lo pudieron hacer. Entonces, todo la predisposición que uno tenga, ¿no? Por eso, pero no hay que llegar al momento final, sino que lo bueno es poder ir haciéndolo. Anoto los pendientes que tengo, con quién, qué me Claro, pasó, qué me falta perdonar, qué me falta perdonarme. Mi amiga hizo un camino maravilloso, que yo digo que la experiencia vivida con ella es la que me lleva hoy a estar en esta etapa, ¿no? Eh, eh, Cómo ella fue pasando en su cuerpo todo el dolor, porque uno decía, ¿cómo puede un cuerpo resistir todo eso? Hasta que no sanó lo último, no se fue. Por eso estoy tranquila de que se fue en paz, ¿no? Eh, y bueno, eso es lo que me lleva ahora a insertarme en todo esto. Y yo no sé si lo había contado en la charla anterior, eh, yo tenía, por lo cual empiezo este camino, una enfermedad genética de la cual había muerto mi hermana claro. hacía muchos años atrás. Ujú. Eh, y mi hermana, que siempre fue muy espiritual, muy así, tipo Carolina, yo no, yo era la abanderado, la escolta, y la que estudiaba, y la que ella volaba, le decíamos siempre que estaba en, por la luna y por los planetas, ¿no? Porque estaba siempre hablando de cosas que para mí eran un horror en su momento. Y ella siempre fue muy espiritual. Y mi hermana, 2 años antes de morir, ella, o sea, ella se enfermó y en 20 días falleció. O sea, hacía 2 años atrás no sabía que estaba muy cerca
el momento de su muerte. Y ella le escribe una carta a mi hermano para su cumpleaños y en la parte final le pone un mensaje hermoso que para mí ella lo canaliza, porque ahora lo voy a relatar, y que me decía, digo, acá está el mensaje de lo que yo tenía, que es lo que empecé a hacer ahora, ¿no? Cómo cerrar todo esto. Y ella dice así, aprende qué es la vida y aprende a vivirla, pero sobre todo aprende a morir en cada paso que das en ella. Y ten en cuenta que morir no es desaparecer, sino comenzar una nueva vida en tu propia vida. Más de una vez morirás, pero te aseguro que serán más las que vivirás. Te extiendo mi mano y mi ser para cuando me necesites sabrás dónde encontrarme. Y yo digo, ahí está todo, ¿no? Aprende a vivir la vida y aprende a morir en cada paso que das en ella, pero ten en cuenta que morir no es desaparecer, sino comenzar una nueva vida en tu propia vida. Eso es la reencarnación, ¿no? O sea, vamos, la vida es del alma, la vida es del alma, no es del cuerpo. Tomamos un cuerpo para experimentar y trascender. Y otra cosa que me gustaría dejar claro, que cuando el alma viene trae un propósito y una misión. El propósito para qué vuelvo a encarnar, ¿no? Tiene que ver con mi karma, con lo que yo tengo que limpiar, con lo que vengo a sanar, a trascender. Y, y la misión tiene más que ver con el dharma, o sea, con lo que yo vengo a dar, con lo que ya hay en mí que vengo a dar, la misión que tengo para dar a las personas. Entonces, eso es re importante saberlo. Yo lo decía la otra vez en la otra charla, que a la mayoría de las personas les pregunto, ¿a qué viniste a esta vida? ¿A qué viniste a este mundo? Y la mayoría de las personas no tienen idea a qué vinieron. ¿Qué sé yo a qué vine? Digo, pero ¿cómo no? Por eso el título, ¿no? ¿Y tú para qué vives? ¿Y tú para qué vives? Claro, La mayoría de las personas no saben para qué están viviendo. Existen, pero no viven. claro. Yo creo que muy pocas personas, al ser preguntadas de esa forma, podrían contestar, ¿no? La pregunta. Yo mismo te confieso, Sí, solo hasta hace poquísimo descubrí toda una nueva forma de ver esto y por dónde conducirse. Pero creo que ese soldado que tú mencionas, ¿no? Era igual conmigo, igual, o sea, esto es así, esto es así, y no siempre estaba con disposición de escuchar alguna otra historia, algún otro mito, ¿no? Diferente con uh-huh. respecto al que yo ya conocía. Por lo tanto, yo desautorizaba todo, como consecuencia tal vez de una ignorancia en todo caso. Perdón, Sí, claro que que se sí. me subió el gato, se me subió el gato Bueno, arriba del mueble y casi me voy a chupa las leer cosas. algunos, Acá estoy. excelente. Quiero leer algunos comentarios de las personas que han estado acá. Sí, Si me lo permites, por favor, sí. antes de cerrar el programa. Sí, por favor, sí, Voy a sí, poner en sí. pantalla. Maydelin saludando, Laura Lorena también saludando, Maydelin dándote la bienvenida, bienvenida Analía, gracias Valeria, bienvenida Analía, te dice Laurita, bienvenida Analía nuevamente, ella está en Argentina también, María Servián también desde Argentina, buenas noches Johnny, buenas noches Analía, gustoso de escucharlos. Isabel Balandrán, muchas gracias, buenas noches. Raúl Sáenz desde México, saludos a Analia Viano, saludos Johnny, muchas gracias. Super noche, claro que sí. Una noche que ha aportado muchísimo. Cristian Aquino desde Argentina, muy buena noche Johnny, saludos también. Buenas noches Analia, muchas gracias. Fabiola Pasarielo desde California, hola Johnny, presente, muchas gracias. Vero Barrera, muchas gracias, primera vez que veo tu nombre en el programa, gracias por estar presente, abrazo enorme desde Mendoza para Ana. Amina Carreón, bienvenida Analía. Marina Mitri, buenas noches también, muchas gracias por estar. Buenas noches, abrazo grande Analía. Hay una persona que también dice, hola a todos, muchas gracias. Eloia Magallón desde Los Ángeles, California. Hola Analía, bienvenida. Hola Johnny, muchas gracias. Educando tus finanzas. Juana Diana, feliz tarde chicos y chicas, muy buenas tardes también.
Laurita dice, Analía, ¿y esta reconexión fue hace poco? Oh, con respecto a cómo empezaste, esta es una pregunta que te está haciendo. ¿Recuerdas que estabas mencionando que recibiste como una información, una conexión? Y desde ahí cambió, ¿no? Tu perspectiva y la manera como tú te estás llevando. Planeta Azul. Carolina. Hola Johnny, Analía, Ah, gracias por Caro, compartir el mensaje. Carolina, muchas mi gracias vida. Carolina por estar acá, bienvenida. Sigo leyendo. Celsa Hernández, muy buenas noches, muchas gracias. Sigo leyendo por acá. Jorge Espíritu desde México, los dos se ven radiantes, muchas gracias, muy amable. Acá tengo otro mensaje. Lorena Carbellini, Analía es increíble, claro que sí, por supuesto que sí. Esa es, Hablando, perdón, ¿no? Lorena es un ser maravilloso, es acá de Tanti, cerquita de Carlos Paz. Eh, es otra persona con la cual tuve una experiencia cercana a la muerte, digamos, con ella, porque necesitaba un trasplante cardíaco, estuvo al límite, pero ella antes de llegar al trasplante hizo un trabajo personal, espiritual, impresionante, que llevó a que todo surgiera de forma maravillosa y mágica, y ahora tiene una vida maravillosa y bueno, y transmite todo su aprendizaje y sus enseñanzas a mucha gente también. Lorena, un ser maravilloso. bienvenida Lorena, muchas gracias por estar esta noche. Buenas noches Orlando, muchas gracias también por estar presente. Fabiola dice gracias chicos por compartir. Romina Vanessa, buenas noches, muchas gracias. Otro ser Sí, maravilloso, Romina. muchas gracias por estar presente esta noche. Sigo leyendo por acá. Alicia Nilsa Sosa, hola, estoy escuchando, mis cariños, muchas gracias, también primera vez en el programa. De mi Gracias. ciudad natal, sí. Elodia Magallón, muy interesante lo que estás compartiendo, Analía. Las personas, mira lo que te ponen. Wow, wow. O sea, con respecto a lo que vienes diciendo, ¿no? Asumir mi responsabilidad, nos dice Maydelin. Así es. Déjame buscar algo más por acá. Acá hay un comentario de Valeria, dice, gracias por compartir, Analía, es usar esa energía y desde el amor, dar un último regalo. Raúl Sáenz también, excelentes aportaciones, muchas gracias, gracias, gracias. Gracias por la precisión para explicar a Analía. Más sorpresas. Pilarcita, el bonito mensaje, muchas gracias, primera vez también en el programa. Gracias por estar presente. Belén Anaviano, saludos tía, gracias por tanta información. Mi sobrina. Muchas gracias. Marilyn Gelaín, hermosa charla, Analía, muchas gracias por estar presente esta noche también. María Isabel Baima, bravo maestra y amiga, muchas gracias a todas las personas que han Mari. acompañado esta reunión. Angélica Bonsi, hermosa charla, Ana, muchas gracias también, muy buenas noches. Romina Vanessa, gracias Analía por siempre brindarte de corazón. María Eugenia Rubén, hermoso mensaje, Ani. Muchas gracias, qué maravilla tener la posibilidad de apoyar a quien muere y está perdido o confundido. Marita Cariños, Ani. Dani Viano, hermosa charla, claro que sí. Pilarcita, gracias, gracias, gracias. Vila dos Santos, dos Sonos, gracias Ana. Carlos Paz, muchas gracias. Analía, linda charla, de verdad. Como Ojalá, siempre, ojalá que llegue a muchas personas y que, bueno, y que nos preparemos para ese momento, aunque nadie quiere saber nada de la muerte, pero todos nos vamos a morir. El cuerpo físico va a desaparecer, pero el alma que lo habita, el brillo de la mirada de las personas, la sonrisa es el alma de la persona. Y eso no tiene fin, y eso no tiene fin. Entonces más vale que reparemos, que estemos tranquilos, en paz, perdonándonos y brindándonos desde el amor, desde la luz que somos, ¿no? Recordando siempre quiénes somos. claro que Así sí, que, bueno. claro que sí. Y nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Yo te No, por comprometo, favor, un te placer, invito John. nuevamente en vivo para volvernos a ver por una cuarta vez, Sí, si es que sí, sí. estás de acuerdo. Cuando Y tenga que claro ser, va que a ser. excelente. Muchas gracias entonces y también gracias a todas las personas que convocaron voluntariamente para esta reunión y gracias a todas las personas que por primera vez estuvieron aquí. Muchas gracias a todos los que vendrán. Nos vemos la próxima semana en un Gracias, programa más. Gracias, Nalia. Muchas gracias. gracias, gracias. Cariños a todos.
Muchísimas gracias a todos.